Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Como todos sabéis, el Atlético de Madrid sigue buscando un delantero en esta recta final del mercado. Y en las últimas horas ha aparecido un nuevo nombre encima de la mesa: Jonathan David. Según ha contado Fabrizio Romano, el Atleti ya se ha puesto en contacto con la Juventus para preguntar cuáles serían las condiciones de una posible operación. Aunque de momento estamos únicamente ante una toma de contacto, porque no existe ninguna oferta formal ni tampoco una negociación avanzada. Aún así, me parece una noticia bastante interesante porque confirma que Mateu está ampliando el abanico de posibilidades ante las dificultades que existen con otros delanteros como Nicolas Jackson. Ahora bien, os voy a decir desde el principio cuál es mi sensación, porque este fichaje me genera mucho escepticismo. Jonathan David sí es verdad que tiene condiciones interesantes, ha demostrado en otras etapas que puede ser un delantero importante, pero si realmente estamos hablando de una operación, atención, de entre 30 y 40 millones de euros, yo no creo en las casualidades. Si os fijáis en el vídeo anterior, veis que coincide lo que pide la Juventus por Jonathan David, supuestamente, y el valor que le pone el Atlético de Madrid a Sorloth, cada uno que saque las conclusiones que quiera. A mí por esta cantidad me cuesta mucho entender que Jonathan David sea el futbolista que vaya a elevar el nivel ofensivo del Atlético de Madrid. Y más todavía cuando seguimos sin saber qué va a pasar finalmente con Julián Álvarez. La pregunta, por tanto, es bastante sencilla. ¿Jonathan David sería realmente una solución para el Atlético de Madrid o estaríamos hablando simplemente de otro parche para completar la plantilla? Vamos a analizarlo, vamos a analizar al futbolista y vamos a ver qué conclusión sacamos de esta operación. Empezamos. Antes de comenzar, pediros algo como en cada vídeo, y es que si os gusta este tipo de contenido dejéis un buen like, es algo que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Suscribíos al canal y activar la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente, y dejadme aquí abajo en los comentarios qué opináis de esta operación, qué opináis de este futbolista y si pensáis que puede aportar algo al Atlético de Madrid. Lo primero que tenemos que hacer es separar claramente lo que sabemos de todo lo que todavía son escenarios posibles. El Atleti ha llamado a la Juventus para conocer la situación del futbolista, saber qué pretende el club italiano y estudiar qué tipo de fórmula podría permitir una operación. No hay una oferta encima de la mesa ni se ha empezado una negociación como tal, pero sí parece que Jonathan David estaría abierto a salir de Turín si aparece una propuesta deportiva que le convenza. Desde la Juventus tampoco parece existir una postura completamente cerrada, porque las informaciones apuntan a que escucharían propuestas por un futbolista que tiene contrato de larga duración, pero que no terminó de ofrecer el rendimiento esperado en su primera temporada en Italia. Y aquí aparecen esas cifras que a mí me parecen tan graciosas, y es que coinciden perfectamente con la tasación que hace el Atlético de Madrid de Sorloth, y es que parece que la Juve valora al futbolista entre los 30 y los 40 millones de euros. Y precisamente ahí es donde a mí me empiezan a saltar las dudas. Porque si el Atleti simplemente está explorando una posible cesión, intentando encontrar una oportunidad similar a la que se estaba buscando con Nicolas Jackson y el Chelsea, entonces puedo entender que Mateu pregunte. Pero si la intención termina siendo realizar esa inversión por Jonathan David, ya sea pagando o intercambiando por Sorloth, me cuesta muchísimo y me es totalmente imposible ver esto como una buena operación. También creo que sería injusto reducir a Jonathan David únicamente a sus números de la última temporada, porque estamos hablando de un futbolista con bastantes características que sobre el papel podrían encajar bastante bien en determinadas ideas de Simeone. No es un delantero completamente estático, no es un delantero que viva entre los centrales esperando el remate, sino que es un delantero móvil, capaz de bajar varios metros para participar en la jugada, asociarse con los centrocampistas y después atacar nuevamente los espacios. Tiene buen manejo con las dos piernas, suele interpretar bastante bien dónde puede aparecer una segunda jugada dentro del área y además trabaja mucho cuando el equipo no tiene el balón. Algo que todos sabemos que a Simeone le encanta. Incluso muchas veces hemos criticado que parece que valora más esas cosas que las meramente ofensivas. Incluso desde el punto de vista de la presión es un futbolista que puede aportar bastante, porque es un futbolista intenso, con capacidad física para perseguir la salida de balón del rival y que puede ser útil cuando el Atleti quiera defender hacia adelante. Todo esto me parece interesante y creo que hay que conocerlo y reconocérselo al jugador. El problema es que una cosa es describir las características de un futbolista
y otra muy distinta analizar el rendimiento que ha tenido recientemente. Y cuando llegamos a esta parte, sinceramente, la operación, por si ya tenía pocos, comienza a tener aún más interrogantes. Y es que Jonathan David viene de una temporada en la Juventus en la que terminó con 8 goles y 5 asistencias en 46 partidos. Para un delantero que hipotéticamente podría costar más o menos en lo que está tasando el Atlético de Madrid a Sorloth, son unos números muy pobres. De hecho, no alcanzan ni a la mitad de los números del noruego. No significa que Jonathan David haya dejado de ser buen futbolista ni que no pueda recuperar la versión que mostró durante sus años en Francia, donde, por ejemplo, sí que consiguió cifras mucho más importantes. Pero precisamente por eso digo que el Atleti estaría fichando ahora mismo una incógnita. No estarías fichando a un delantero que viene de destrozar registros en Italia. Estás fichando a un futbolista al que tendrías que recuperar y devolverle confianza. Y ahí es donde para mí la fórmula de la operación cambia completamente el análisis. Si la Juventus acepta una cesión y el Atleti puede comprobar durante una temporada si David es capaz de recuperar su mejor versión, perfecto. Me parecería una apuesta que no sería demasiado descabellada. Pero si tenemos que pagar 30 o 40 millones o incluso que se meta en la operación de Sorloth, esperando que vuelva a ser el futbolista del Lille, creo que el riesgo es demasiado importante y que el Atleti no debería meterse en ese jaleo. ¿Vosotros qué haríais? ¿Vosotros creéis que es de recibo pagar 30 millones por este futbolista o que la Juventus, gracias a mandarnos a este futbolista, se haga con Alexander Sorloth? Porque es que yo personalmente no le veo la lógica por ningún lado. Y además, como estamos haciendo, tenemos que hacer esa comparación inevitable con Sorloth. Porque para mí, y lo digo sinceramente, ya sabéis que Sorloth no es un futbolista que me enamore, pero Sorloth me parece mejor delantero que Jonathan David. Evidentemente tienen características muy distintas. Pero si lo que estás buscando es un 9 que te aporte presencia dentro del área, que pueda fijar centrales, que pueda ganar balones aéreos y ser una referencia para los centros, creo que el noruego te da muchísimas más garantías que el delantero de la Juventus. De hecho, uno de los problemas que hemos visto en estos primeros partidos precisamente ha sido la falta de presencia dentro del área. Eso ha pasado con Lookman, que lógicamente tiende a caer a banda, tiende a venir a la frontal o a buscar zonas donde pueda recibir porque ese es su fútbol. Y es que Jonathan David es un futbolista que también tendría esa tendencia a participar mucho fuera del área. ¿Puede hacerlo mejor como delantero centro que Lookman? Sí, porque conoce esa posición. Pero no deja de ser un perfil móvil y asociativo, no es un 9 referencia. Por eso, si alguien piensa en David como sustituto de Sorloth, personalmente creo que el Atleti estaría perdiendo determinadas características que ahora mismo considero que se necesitan muchísimo. Y después está el gran condicionante de toda la planificación ofensiva, que sigue siendo Julián Álvarez. Porque una cosa es que el Atleti quiera incorporar un tercer delantero independientemente de lo que ocurra con Julián, como se está informando, y otra muy diferente sería tener que sustituir al argentino si finalmente, y eso esperamos y creo que lo esperamos todos, termina saliendo del club. Si Julián, Dios no lo quiera, permanece en el Atleti, yo puedo entender una operación como la de Jonathan David siempre que sea una cesión y que no suponga un esfuerzo económico para el Atlético de Madrid. Tienes un delantero diferente, con otras características, y puedes recuperar a un futbolista que hace no demasiado tiempo marcaba una grandísima cantidad de goles en Francia. Pero si Julián termina marchándose, y esperemos que sea así, si el Atleti recibe una cantidad grande por su venta, entonces para mí Jonathan David no puede ser ni siquiera una alternativa para el ataque del Atleti. En ese escenario necesitas un delantero de garantías. Un futbolista que llegue para ser la referencia y el rey del gol desde el primer día. Y que te haga pensar que realmente has reinvertido una importante cantidad de dinero en mejorar el equipo. No puedes vender a uno de los futbolistas de mayor valor de tu plantilla y responder simplemente con un delantero que viene de una temporada muy discreta. Al igual que pienso, y ahora voy a hablar de Sorloth, no puedes desprenderte de un futbolista que nos guste más o menos, ha metido más de 40 goles en 2 temporadas para traer a uno que ha metido 6 goles en la última temporada, siendo titular, cosa que no fue Sorloth. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pensáis que Jonathan David debe ser una alternativa para el Atlético de Madrid o estáis de acuerdo conmigo? Yo por eso creo que hay que esperar a conocer qué tipo de operación está estudiando realmente Mateu, sobre todo antes de sacar conclusiones definitivas. La llamada a la Juventus tiene todo el sentido porque el Atleti está llegando a final de mercado, Jackson parece que es una operación que ya está en vía muerta
y la dirección deportiva tiene la obligación, y lo digo así, la obligación de manejar varios nombres para una misma posición. Ahora bien, una cosa es tener alternativas y otra para mí es fichar por fichar. Jonathan David tiene cualidades interesantes, tiene un pasado goleador importante y un perfil que podría ofrecer algunas soluciones diferentes a Simeone. Pero su última temporada obliga a ser muy prudentes y sobre todo a no pagar como si estuviésemos fichando un delantero que llega en un buen momento de su carrera. Yo sobre todo mantendría a Sorloth salvo que aparezca una oportunidad claramente superior que para mí, como sabéis, sería Tresoldi. Para mí no tendría ningún sentido vender al noruego para gastar una cantidad importante en Jonathan David o simplemente hacer un trueque entre ellos. Creo que no habría ninguna mejora deportiva en esta operación. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que David es un delantero con suficiente nivel para el Atlético de Madrid? ¿Le traeríais si fuera cedido? ¿Intercambiaríais al delantero por Sorloth? ¿Qué haríais vosotros? Yo personalmente, como os digo, no veo color entre un futbolista y otro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activar la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente. Y como siempre, dejadme aquí abajo qué opináis, qué pensáis y si a vosotros esta operación o este interés os parece una buena o una mala idea. Y sin más, nos vemos aquí en el próximo vídeo de Pase Atrás. Un saludo para todos.